Bueno, vamos a hablar sobre glomerulopatías primarias. Yo soy médica de planta del Hospital de Clínicas y la idea es que ustedes puedan comprender de qué se tratan las glomerulopatías. En mi experiencia, cuando estaba en el lugar de ustedes o después, con los años, es como que hay que hacer muchas asociaciones para poder entender una enfermedad glomerular, cuál es el mecanismo patogénico, qué tipo de célula dentro del glomérulo está lesionada, qué manifestación clínica presenta, cuál es el tratamiento y cuál es la evolución tratada o no tratada. Por supuesto, me parece que ese no es el alcance de esta clase, sino que ustedes puedan entender qué es una enfermedad glomerular, cuál es la importancia de las manifestaciones clínicas, que muchas veces las manifestaciones clínicas son muy sutiles y sin embargo esa enfermedad glomerular puede llevar a un paciente con los años a enfermedad renal crónica y o diálisis, y que entonces hay algunas cosas que van a estar en los mensajes para llevar a casa que ustedes van a tener que saber reconocer. Bueno, ¿qué es una enfermedad glomerular? Es una enfermedad que afecta al glomérulo en ausencia de cualquier enfermedad extrarrenal, es decir, que el paciente no presente ni una infección, ni un cáncer, ni haya consumido drogas que puedan producir una enfermedad glomerular, como podría ser, por ejemplo, el diclofenac en el caso de la glomerulopatía membranosa, que no tenga una enfermedad de la coagulación, una enfermedad hematológica, que no tenga vasculitis, que no tenga enfermedades del colágeno. No es lo mismo hablar de una nefropatía lúpica que una glomerulopatía primaria, que no tenga enfermedades metabólicas, es decir, que sea un paciente que su única manifestación. Acá vamos a ver, esto es un dibujo donde podemos ver el glomérulo, para que se acuerden la histología, que estaba formada por la arteriola aferente, la arteriola eferente, las asas capilares glomerulares con el núcleo de la célula endotelial, que como su nombre lo dice, está por dentro de la asa capilar, el endotelio, el podocito, que es la célula parietal visceral, las áreas mesangiales, que son muy escasas, con no más de 3 núcleos de células por área mesangial, el espacio urinario que tiene que estar libre, y las células parietales o las células de la cápsula de Bowman. En las enfermedades glomerulares, el daño puede ser en cualquiera de estas localizaciones. Acá vemos un glomérulo, esto es lo que vemos cuando hacemos una biopsia, y vemos el asa capilar permeable, las áreas mesangiales no más de 3 núcleos, con muy escasa matriz mesangial. Vemos el espacio de Bowman también permeable, una sola fila de células de la cápsula de Bowman y los podocitos bien conectados a la pared capilar. Esta es la célula epitelial visceral. ¿Cómo se produce una enfermedad glomerular? Tanto las primarias como las secundarias se relacionan con alteraciones del sistema inmunológico, humoral o celular. Cuando hablamos de humoral hablamos de inmunocomplejos y activación del complemento, y estas inmunoglobulinas pueden depositarse tanto en la pared capilar, ya sea subendotelial o subepitelial, o pueden presentarse a nivel mesangial. Los mecanismos patogénicos más comunes son el depósito pasivo de inmunocomplejos circulantes, o en algunas glomerulopatías como la membranosa hay anticuerpos locales que son reconocidos por anticuerpo luego de que esos antígenos se depositaron en el glomérulo. Es un sistema encargado de la respuesta inmunológica, y la activación desmedida del complemento también es uno de los mecanismos del daño. Entonces tenemos un mecanismo inflamatorio y un mecanismo, y saber que el complemento también produce injuria y que del complemento es muy importante el clivaje de los fragmentos de C3 que la inflamación, y acá vemos cómo la vía clásica y la vía alternativa del complemento terminan formando el complejo de ataque de membrana, el C5b9, y estas son, digamos, en el complemento intervienen también la prosperdina, o sea, otras vías de activación del daño celular, que siempre el complemento trata de ser una respuesta para defendernos de ese patógeno, pero cuando la respuesta del complemento es desmedida, el complemento también es un mediador de daño. Esta diapositiva es importante porque ustedes tienen que saber que hay glomerulopatías que son hipocomplementémicas, algunas por la vía clásica, otras por la vía alternativa. Entonces, para los nefrólogos, para los clínicos,
Conocer si una glomerulopatía es hipocomplementémica nos va ayudando a se activan desarrollando funciones como aumentar la actividad fagocítica, lisar células blancos, solubilizar y eliminar inmunocomplejos y regular la de estas inmunoglobulinas. El complejo de ataque produce injuria celular en todas las células epiteliales artificiales y hay que saber que los mecanismos más frecuentes de injuria son las inmunoglobulinas, los anticuerpos antimembrana basal glomerular en las formas extracapilares, ya sea focales o difusas, eso lo vamos a ver, que pueden ir asociadas a hemorragia alveolar formando el síndrome de Goodpatcher, el complemento, que pueden ser glomerulopatías puramente hipocomplementémicas como la glomerulonefritis por C3 o estar el complemento involucrado en el mecanismo patogénico, las citoquinas y las linfoquinas, que pueden estar simultáneas con otras formas de enfermedad glomerular, pero que el cambios mínimos, la esclerosis segmentaria y las extracapilares, que son las que están mediadas por ANCA, son las que también se median por linfoquinas, citoquinas, factor de necrosis tumoral, distintas interleuquinas. Y las ANCA, que son las que pertenecen a los que son las vasculitis, las glomerulonefritis extracapilares tipo 3, es decir, sin inmunocomplejos, mediados por los anticuerpos antineutrófilos, son también otra de las formas del mecanismo patogénico de la enfermedad. Y técnicas para presencia, que son las que estos patrones. Entonces, la inmunofluorescencia es la que nos permite evidenciar o depósitos inmunes. La patogenia es desconocida, se sabe que hay factores precipitantes como drogas, infecciones, toxinas, mecanismos comunes de algunas enfermedades glomerulares y que hay determinación genética. Hay formas familiares de esclerosis focal y segmentaria, hay predisposición genética para algunas glomerulopatías, hay que tenerlo en cuenta. Entonces, los agentes etiológicos inducen pérdida de la tolerancia de los antígenos propios y esta respuesta inmunológica nefritogénica puede tener un componente humoral, un componente y generar estos patrones. Estos patrones van a tener una forma de manifestación clínica. Hablamos de las más frecuentes: síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, glomerulonefritis rápidamente progresiva y hematuria. Sobre una casuística que se hizo en el Hospital de Clínicas ya hace unos años, en casi 500 biopsias de pacientes adultos, fíjense que el síndrome nefrótico fue la causa más frecuente, que se combinó con hematuria microscópica, pocos pacientes tuvieron hematuria macroscópica, proteinuria en rango no nefrótico el 30% y también tener en cuenta que las glomerulopatías son una causa importante de hipertensión arterial, entre el 40 al 50% de las enfermedades glomerulares cursan con hipertensión. Entonces, la primera causa de hipertensión a nivel renal no es la estenosis de la arteria glomerulares. Con hematuria dismórfica aislada, es decir, un paciente que no tiene ninguna manifestación más que si yo le pido un examen de orina, encontrar glóbulos rojos que vienen del glomérulo. Podemos tener la membrana basal fina, la enfermedad de Alport, la nefropatía por IgA, algunas glomerulopatías mesangiales y la nefritis lúpica clase 1 y 2, un 10% de la clase 4, pero estas ya son glomerulopatías secundarias. Con síndrome nefrótico, y vamos a recordar que era la proteinuria masiva con más de 3,5 gramos día, que cursa con hipoalbuminemia de menos de 3 miligramos decilitro, con edema, hiperlipemia, lipiduria. Estas son casuísticas del adulto, la glomerulopatía membranosa, la esclerosis focal y segmentaria, el cambios mínimos y en los pacientes adultos. Asociada con síndrome nefrítico, vamos a recordar que era la hematuria macro o microscópica glomerular con cilindros eritrocitarios, hipertensión, oliguria, proteinuria leve a moderada, edema e insuficiencia renal, la glomerulopatía endocapilar, la posinfecciosa, la glomerulonefritis por C3, la IgA y pueden ser también formas focales. La glomerulonefritis rápidamente progresiva, que es la forma de manifestación clínica más grave que uno puede ver a nivel renal, que es la insuficiencia renal de rápida progresión, con duplicación de la creatinina en días o semanas, menos de 12 semanas, hematuria con cilindros eritrocíticos, oliguria variable,
proteinuria variable, hipertensión arterial. Se puede ver en las vasculitis tipo 1, tipo 2, tipo 3 y en las formas extracapilares de otras glomerulopatías, cuando hablamos de glomerulonefritis. Ahora existe lo que es la insuficiencia renal rápidamente progresiva. Si yo hablo de insuficiencia renal rápidamente progresiva, no estoy hablando estrictamente de una glomerulonefritis. Puede tener una insuficiencia renal rápidamente progresiva, por ejemplo, un cambios mínimos que por edema intrarrenal, a lo que le llamamos nefrosarca, intercurre con necrosis tubular aguda. Entonces, un cambios mínimos, que es la glomerulopatía más indolente, nunca debería tener insuficiencia renal, pero si se asocia a daño tubular, puedo tener insuficiencia renal de rápida progresión, que no es lo mismo que glomerulonefritis de rápida progresión, que es un término que lo dejamos exclusivamente para las formas proliferativas con daño glomerular, y la forma más frecuente de esto son. ¿Cómo se evalúa una glomerulopatía? Hay que reconocer las formas primarias de las secundarias. Acá estamos en la clase de primarias. Entonces, el examen físico, presentaciones extrarrenales, si el paciente tiene púrpura, si tiene eritema en alas de mariposa, si tiene livedo reticularis, si el paciente tuvo una infección previa, consumió drogas. Todo esto nos va a hacer orientar frente a una u otra glomerulopatía. Cuando el paciente tiene signos de enfermedad glomerular en el adulto, se indica la biopsia de riñón. Nunca se trata de una glomerulopatía que puede ser biopsiada. Existen algunas circunstancias, como que un paciente tenga una anemia hemolítica o que esté en una situación clínica grave que impida la realización de la biopsia, y en esos pacientes hacemos tratamiento según las guías y nuestra sospecha clínica, para después confirmar lo que sospechamos cuando se puede hacer la biopsia, pero jamás se puede inferir, por ejemplo, que un paciente adulto con síndrome nefrótico tiene cual o tal patrón. Siempre hay que hacer la biopsia de riñón. Entonces, existe el nivel descriptivo, cómo está el paciente, etiológico, sindromático, si es un síndrome nefrótico, nefrítico, funcional, cómo está la función renal, si tiene o no insuficiencia renal, el patrón morfológico. ¿Cómo diagnosticamos una enfermedad glomerular? Un paciente con síndrome nefrótico va a tener una manifestación florida, va a tener edema, puede tener las complicaciones asociadas al síndrome nefrótico, de las que no vamos a hablar en esta clase, pero es muy importante el examen de la orina para evaluar la densidad, la excreción de proteínas, el sedimento urinario, al que se le dice la biopsia líquida por la importancia que tiene en relación a los componentes del sedimento que se excretan directamente del glomérulo y del túbulo. La ecografía es útil solo para ver el tamaño renal, no es diagnóstica de una enfermedad glomerular, y las manifestaciones clínicas, los pacientes tienen que tener colagenograma, serología viral, factor reumatoideo, antipla2 en lo que es la membranosa, un proteinograma para descartar enfermedad por cadena liviana, se pueden pedir inmunoglobulinas circulantes. Hay formas de diferenciar una primaria de una secundaria con estudios de laboratorio. Y el estudio gold estándar es la biopsia de riñón con técnicas de microscopía y microscopía electrónica. La proteinuria dijimos que es hasta 150 miligramos día. El riñón filtra muchísimas proteínas, pero que después las reabsorbe a nivel tubular. Para diferenciar los distintos tipos de proteínas, se utiliza el uroproteinograma, que es similar al proteinograma plasmático que ustedes hacen, se hace con la orina. Y entonces podemos ver cuáles son las proteínas. Esto es como hacemos la orina en el hospital de clínicas. Usamos ácido sulfosalicílico, que es un ácido que permite la precipitación de todas las proteínas tubulares y glomerulares. Entonces, si yo a un paciente le hago un examen de orina con un Albus-Tix, que es la tira común, donde lo que tenemos es la capacidad de detectar solo albúmina. Si el paciente tuviera una enfermedad tubular o tuviera una enfermedad por cadena liviana o por una proteinuria por sobrecarga, no estaríamos viendo en el Albus-Tix. Entonces yo podría tener un paciente con proteinuria con sulfosalicílico sin proteinuria con Albus-Tix. Entonces lo que hacemos es tomar una muestra de orina, poner 2 gotas de ácido sulfosalicílico. Si el paciente no tiene proteinuria, la orina va a seguir translúcida. Si el paciente tiene proteinuria, va a empezar a opacificarse, es decir,
a precipitar esas proteínas que están dentro del tubo y a mayor cantidad de proteínas coagulan como si uno hirviera un huevo, o sea, si bien no es a través del calor, esto permite la precipitación proteica. Entonces esto podría corresponder por ahí a 0,5, 1 gramo, y esto, ¿qué podemos encontrar en el sedimento? Leucocitos, hematíes, eritrocitofago, cilindros, lipiduria, cristales, células epiteliales, bacterias y hongos. Me voy a detener a hablar un poquito de los cilindros. Esta no es una clase de orina, pero es indispensable entender la correlación clínica entre la orina y la enfermedad glomerular. Los cilindros son el molde de la proteína de Tan-Horfall que se secreta en el asa de Henle. Entonces, como todos tenemos proteínas de Tan-Horfall, todos tenemos cilindros hialinos, que son cilindros normales. Cuando dentro del glomérulo se producen cambios de proliferación o un síndrome nefrótico con lipiduria, lo que pasa a nivel glomerular se excreta desde el espacio urinario hacia el túbulo y eso permite que se incluya dentro de este molde proteico y de esa manera formar los distintos cilindros. Es por eso que a la presencia de cilindros o de las alteraciones urinarias líquida. Esta foto es una foto, muchas de estas fotos son tomadas con el celular en el microscopio del hospital, donde vemos una hematuria predominantemente dismórfica. El dismorfismo es por el pasaje del glóbulo rojo a través de la barrera de filtración cuando atraviesa la membrana basal glomerular. Este glóbulo rojo sufre una injuria que lo transforma en un acantocito, que son como glóbulos como que tienen como protrusiones de la membrana, acá se ve uno perfecto, a las que se le llaman blebs, ustedes lo estudiaron en histología como en los del ratón Mickey, y esto es un cilindro hemático, acá se ven perfecto, acá se ven los hematíes dentro del cilindro, entonces cuando uno ve esto en la orina, uno ve una hematuria glomerular. Yo les voy a marcar para que ustedes puedan seguir el borde de este túbulo. Esto es una alteración túbulo intersticial severísima con denudación. Si ustedes se acuerdan, el túbulo tenía las células, los túbulos estaban back to back, con el ribete en cepillo cuando eran del túbulo contorneado proximal. Acá se ve totalmente destruida la citoarquitectura e infiltrado este túbulo con además infiltración intersticial, y esto que está lleno de leucocitos con un túbulo dañado es lo que se puede ver como un cilindro leucocitario. Entonces, un cilindro leucocitario puede ser la expresión de una enfermedad túbulo intersticial o de leucocitos de polimorfonucleares que vayan hacia el glomérulo, como por ejemplo la glomerulonefritis postinfecciosa o endocapilar, donde hay mucha proliferación de polimorfonucleares a nivel mesangial y estos, al pasar al espacio urinario, pueden excretar los leucocitarios en la orina. Acá vemos las manifestaciones de un síndrome nefrótico. Un síndrome nefrótico se puede manifestar con cilindros grasos, con células que contienen grasa o con grasa suelta, es decir, lipiduria, cuerpos ovales grasos o cilindros grasos. La grasa se ve muy brillante, muy refringente, como se ve este cilindro. Este es un cilindro de oxalato de calcio, no tiene nada que ver con la enfermedad glomerular, pero tienen la misma refringencia. Y las gotas de grasa tienen distinto tamaño. Esto tiene que ver con alteraciones de la síntesis hepática del colesterol LDL en el hígado cuando los pacientes tienen hipoalbuminemia por el síndrome nefrótico. Entonces, esta hipoalbuminemia que genera lipiduria, que genera dislipemia, que es lo que vemos en el síndrome nefrótico, le da. También podemos encontrar cilindros serios, cilindros granulosos finos, cilindros granulosos gruesos, cilindros anchos, es decir, como pero más ancho. Estos son todos cilindros de insuficiencia renal y algunas glomerulopatías pueden cursar con insuficiencia renal, como bien habíamos hablado, de la glomerulonefritis extracapilar. Entonces, yo en una glomerulopatía puedo tener además, si hay insuficiencia renal, este es un cilindro tubular, yo les voy a mostrar perfecta esta célula tubular hermosa con su núcleo. Cuando hay daño tubular o túbulo intersticial, se pueden ver en el microscopio estas células dentro del molde de la proteína de Tan-Horfall, que acá también se ve perfecto el molde hialino. Entonces las glomerulopatías se dividen en proliferativas y no proliferativas. Proliferativas, como el nombre lo dice, en relación a la proliferación, a esta
esta respuesta glomerular inflamatoria, es decir, mediada por inflamación, que hace que estas glomerulopatías tengan proliferación, inmunocomplejos, inmunoglobulinas o formas muy proliferativas como la extracapilar a pesar de no tener inmunoglobulinas. Dentro de las proliferativas tenemos la endocapilar, las formas mesangiales, la membrana proliferativa y la extracapilar. De las no proliferativas, donde hay fundamentalmente alteraciones del podocito, excepto en la membrana basal fina, que es una enfermedad donde solo la membrana basal está adelgazada. Hablamos de las no proliferativas, cambios mínimos, esclerosis focal y segmentaria, esclerosis focal y global, glomerulopatía membranosa y la enfermedad de la membrana basal fina. Otras de las que podemos hablar son de las primarias, que las podemos poner como proliferativas o no proliferativas, porque yo les había dicho que una glomerulopatía, que un mismo patrón puede corresponder a distintas glomerulopatías. Entonces, si bien el patrón más frecuente de la glomerulonefritis o de la glomerulopatía por IgA es el patrón mesangial, algunos pacientes con IgA pueden tener un patrón de cambios mínimos, es decir, que si hablo de una mesangial hablo de proliferativa y si hablo de un cambios mínimos hablo de no proliferativa. Entonces, algunas las ponemos como aparte de estas grandes clasificaciones y hablamos de la IgA, de la IgM, de la C1Q, de la fibrilar, la inmunotactoide, la colágeno fibrótica, la lipoproteica, esclerosante y clasificables. Yo les diría que estas cuatro podrían no saberlas y no hay ningún inconveniente porque la endocapilar o posinfecciosa, es una glomerulopatía asociada fundamentalmente a la infección por el estreptococo. También se vio en las endocarditis asociado al Staphylo aureus. El estreptococo es la forma más frecuente. Esto se produce porque los antígenos de la bacteria, tanto el NADP como el SPEP, que es la exotoxina pirógena B, producen, se depositan en el glomérulo, entonces producen una respuesta quimiotáctica que trae hacia el glomérulo anticuerpos contra estos antígenos del estreptococo que se depositaron previamente. También produce quimiotaxis de polimorfonucleares, activación del complemento. Y esto se produce, y esta es la gran diferencia de estos pacientes que tienen síndrome nefrítico a diferencia del síndrome nefrítico de la IgA, que en la glomerulonefritis endocapilar se requiere de un periodo de latencia, es decir, que el paciente tiene la faringitis y 2 semanas después tiene la glomerulonefritis, o el paciente tiene la infección de piel y a las 3 semanas tiene la glomerulonefritis. La patogenia es inmunológica, está mediada por inmunocomplejos, suele haber factor reumatoideo IgG positivo fuerte, IgM también, y esta es una glomerulopatía hipocomplementémica. Si un paciente tiene el antecedente de la faringitis, un asto positivo, con un C3 bajo y tiene un síndrome nefrótico con moderada oliguria, con cilindros eritrocitarios, uno diría claramente que está frente a una posinfecciosa. En los últimos años se describieron formas atípicas de posinfecciosa más agresivas, con patrones no tan característicos como el patrón endocapilar, que esto se vio en los pacientes alcohólicos, en los pacientes diabéticos, en los pacientes HIV o inmunosuprimidos que tienen formas más severas y de peor evolución de la endocapilar. Entonces, saber que esta es más frecuente en niños y en adultos jóvenes, las formas leves, que han aparecido en los últimos años, las formas en estos adultos con determinados factores de riesgo, que la forma de presentación clínica es fundamentalmente el síndrome nefrótico, solo un 30% puede tener proteinuria masiva, que puede estar el asto elevado, que la muerte en la fase aguda es muy rara y que evolucionan con insuficiencia renal de los adultos el 40%, cuando en los niños la recuperación se produce en en la primera semana, 10-15 días, y en general los pacientes, los niños, tienen el patrón, solo para que ustedes sepan cómo es el patrón, es un patrón, fíjense que este glomérulo no tiene nada que ver con el que yo le mostré, mucha proliferación, mesangial, son polimorfonucleares, endocapilar, acá se ve cómo en el asa capilar está ocupada por los núcleos de la célula endotelial, por eso es un patrón endocapilar, porque hay
duplicación de la célula endotelial y se ven estas jorobas, que son los depósitos subepiteliales, es decir, del lado del podocito. Dijimos que esta era la asa capilar y todo lo que estaba por fuera era subepitelial y lo que estaba por dentro es subendotelial. Entonces, hay hipercelularidad endotelial, pero los depósitos son subepiteliales. Estos son los depósitos más frecuentes en la posinfecciosa, los que se llaman los HAMS, que también son los que veíamos en histología. Y en la inmunofluorescencia hay distintos patrones. Los patrones más frecuentes son el patrón granular, también está el patrón mesangial. Lo importante es que sepan que hay IgG y C3 en las paredes capilares o a nivel mesangial, dependiendo del tipo de patrón, y que los glomérulos están muy lobulados, llenos de células, porque esta es una respuesta nefritogénica muy. La glomerulonefritis membranoproliferativa, que tendríamos que hablar y me parece muy complejo para ustedes de glomerulonefritis por C3, pero sepan que existe la glomerulonefritis por C3 y que es una enfermedad glomerular asociada fundamentalmente a C3 y dentro de esas existen algunas por alteraciones genéticas del complemento y dentro de ellas entran ahora el patrón membrano proliferativo. El patrón membrano proliferativo es un patrón que dependiendo de dónde se deposita la inmunoglobulina se divide en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Tipo 1 endocapilar, es decir, dentro del lado del núcleo de la célula endotelial. La tipo 2 intramembranosa y la tipo 3 fundamentalmente subepitelial, por eso se lo llama también la membranosa mixta. Estos inmunocomplejos activan la vía del complemento principalmente por la vía clásica en la membrana proliferativa tipo 1, en la membrana proliferativa tipo 3, fundamentalmente por la vía alternativa, y es una enfermedad glomerular que su forma de manifestación clínica es fundamentalmente el síndrome nefrótico en el 70% de los casos, se asocia a hipertensión arterial y de estas tres, la DDD, que es la enfermedad por depósitos densos o membrana proliferativa tipo 2, que es la que tiene los depósitos intramembranosos, por eso en la membrana proliferativa, si bien con la inmunofluorescencia se pueden distinguir la localización de los depósitos, la microscopía electrónica permite diferenciar los depósitos intramembranosos. Y lo que importa es que esa enfermedad, la enfermedad por depósitos densos, tiene alta recurrencia post-trasplante, peor evolución, los pacientes evolucionan a insuficiencia renal en el término de 1 a 3 o a 5 años y pueden tener también estos depósitos. Entonces, bueno, esto ya lo acá vemos una membrana proliferativa, se caracteriza también por lobulaciones, gran proliferación y estas lesiones muy características que se llaman de doble contorno. Es un engrosamiento de la pared capilar con doble contorno, con mucha hipercelularidad mesangial, aumento de la matriz mesangiales. Como les dije antes, la microscopía electrónica es la que me va a permitir ver el depósito o subendotelial o intramembranoso o el tipo 3, acá vemos la membrana basal y el depósito subepitelial, como lo veíamos también, o lo podemos ver en la membranosa. La glomerulonefritis extracapilar es la forma más agresiva de glomerulonefritis a nivel glomerular, produce síndrome de glomerulonefritis de rápida progresión, es decir, insuficiencia renal de rápida progresión, con oliguria, hematuria dismórfica y proteinuria glomerular. El patrón más frecuente es el patrón extracapilar, donde hay proliferación extracelular con disrupción de los capilares glomerulares. Entonces, al romperse el capilar glomerular, permite que ingresen mediadores inflamatorios y leucocitos hacia el espacio de Bowman, induciendo la proliferación de las células epiteliales parietales o de la cápsula de Bowman, con participación de macrófagos. Entonces, acá hay un daño del capilar con proliferación de la célula. Entonces, dependiendo del mecanismo patogénico que produce esas semilunas, nosotros vamos a tener la tipo 1, que es por anticuerpos antimembranal basal glomerular, que lo que hacen es ir contra la cadena del colágeno
tipo 4 de la membrana basal glomerular, la tipo 2 que está mediada por inmunocomplejos, entonces acá entran el lupus, la crio, algunas drogas, el virus B, formas de IgA, que si son formas puramente extracapilares sin púrpura, son IgA primarias extracapilares, y si se les agrega púrpura, estamos hablando de lo que era el John Ley-Henoch, y la tipo 3 o paus inmune, que en la inmunofluorescencia no hay inmunoglobulinas, pero que se sabe que el mecanismo patogénico son los anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, los ANCA, que también en esta glomerulopatía media el complemento que forma la gran familia de las vasculitis antes llamadas Churg-Strauss, John Ley-Henoch y enfermedad de Wegener, hoy llamadas MPA, GPA y bueno, entonces, ya dijimos que son dos somacélulas que pueden ser y que si es lineal es la tipo 1, que si es granular por inmunofluorescencia es la tipo 2 y que si en la inmunofluorescencia no hay inmunoglobulinas hablamos de la tipo 3. Entonces es importante tener la inmunofluorescencia siempre porque si bien uno puede con la presencia de los ANCAS y la clínica saber si estamos acá o acá es más difícil de saber. Obviamente que si un paciente tiene una forma extracapilar tipo 2 y tiene lupus no es tan difícil de saber. Y si un paciente tiene una hemorragia alveolar y un anticuerpo antimembrana basal glomerular circulante tampoco es tan difícil. Pero es muy importante contar siempre con la inmunofluorescencia. Decirles es que como el daño es un daño estrictamente del podocito, el patrón es un patrón óptico normal, es decir, que yo voy a tener un paciente con síndrome nefrótico y glomérulos normales con inmunofluorescencia negativa. Con inmunofluorescencia negativa porque no está mediado por inmunoglobulinas, con un patrón óptico normal porque el único daño es el daño del podocito que lo puedo ver. La esclerosis focal y segmentaria, la esclerosis glomerular focal y segmentaria, es la segunda causa de síndrome nefrótico tanto en la infancia como en adultos. El sitio de injuria también es el podocito, pero a diferencia de cambios mínimos, tiene un patrón óptico característico con el colapso de los capilares glomerulares y adherencia de estas áreas de colapso a la cápsula de Bowman. Este mecanismo es el que produce fusión pedicelar. Hay formas familiares, formas secundarias. Las formas secundarias no tienen un síndrome nefrótico abrupto como en las formas primarias, sino que es una proteinuria insidiosa porque es una forma de esclerosis secundaria a algún otro daño. Entonces, en las formas primarias vamos a tener un síndrome nefrótico con hipoalbuminemia, con dislipemia, y en las formas secundarias una forma más asintomática, pacientes que pueden tener 2 gramos, 3 gramos. Entonces acá vemos el área de esclerosis con colapso y obliteración de las asas capilares, con adherencias a la cápsula de Bowman. Esto es el patrón de la esclerosis secundaria. Y existen variantes que ustedes no hace falta que las sepan, pero sí que sepan que hay distintas variantes porque, por ejemplo, la variante colapsante es una variante mucho más agresiva, con un patrón muy diferente respecto de ese que les acabo de mostrar, más frecuente en los pacientes de raza negra, en los pacientes con HIV, en los pacientes con infección por parvovirus. Entonces, también conocer la localización de ese foco de esclerosis, si está más del polo celular o si está más cerca del polo urinario, si hay hipertrofia glomerular con glomerulomegalia, si además hay proliferación mesangial o si es una forma colapsante, nos va a permitir a nosotros saber qué hay patrón. La glomerulopatía membranosa, la glomerulopatía con síndrome nefrótico más frecuente del adulto. Remarco con síndrome nefrótico porque la más frecuente del adulto es la glomerulopatía por IgA o glomerulonefritis por IgA, pero la membranosa es la más frecuente con síndrome nefrótico. ¿Por qué? Porque la membranosa tiene formas secundarias y formas secundarias de muchas enfermedades frecuentes en el adulto. Un paciente que tiene un cáncer de ovario, de útero, de mama, de próstata, de colon, de pulmón, puede tener una glomerulopatía membranosa. Un paciente puede tener glomerulopatía membranosa asociado al consumo de AINES, al consumo de otros fármacos. Entonces, eso,
además de las formas primarias que también son muy frecuentes, pone como forma de presentación clínica síndrome nefrótico más frecuente a la membranosa. Y es una glomerulopatía con un patrón caracterizado por el engrosamiento uniforme. Esto es importante porque la membrana proliferativa no es uniforme de la pared capilar, por la presencia de inmunocomplejos subepiteliales, es decir, del lado del podocito, con inmunocomplejos electrón densos en la microscopía electrónica que generan una foto de una espícula para no complicarlos, pero se ven como espiculitas que son la presencia de estos inmunocomplejos a nivel subepitelial, y esto como esto, por ejemplo, esto es una pequeña espícula, estas son espículas, y entonces estas espículas se pueden ver fundamentalmente en el estadio 2 y 3, pero este engrosamiento con daño de la pared capilar por presencia de un inmunocomplejo del lado del podocito, es decir, del lado subepitelial, nefrótico. ¿Por qué es importante? Porque tiene una evolución muy variable. Existen formas espontáneas, síndromes nefróticos no muy importantes, con 7 gramos, 5 gramos de proteinuria, síndromes nefróticos con 10, 15 gramos de proteinuria, 20 gramos, es decir, con distinta severidad del síndrome nefrótico. Existen formas en las que remiten espontáneamente, por eso esta no es una clase de tratamiento, pero por ejemplo, un paciente con una membranosa y 5 gramos de proteinuria, uno debería solo darle IECA o ARA pensando que puede hacer remisiones espontáneas. En cambio, un paciente que tiene 20 gramos de proteinuria con una membranosa puede tener una hipoalbuminemia muy severa y aumentar su riesgo de muerte hasta en 11 veces. Entonces, fíjense cómo es tan importante la enfermedad glomerular que aún dentro de una misma entidad podemos tener distintos grados de severidad. Este riesgo de muerte que puede estar dado fundamentalmente por las trombosis vasculares, los pacientes pueden tener trombosis arteriales o venosas, tromboembolismo de pulmón, tromboembolismo del seno cavernoso, trombosis venosa profunda. Entonces, según las guías, dependiendo de la severidad de la hipoalbuminemia, nosotros deberíamos anticoagular a estos pacientes. Y dejadas sin tratamiento evolucionan con insuficiencia renal y muerte entre los pacientes. La enfermedad de la membrana basal delgada, una enfermedad no proliferativa, se da por el adelgazamiento de la membrana basal glomerular con menos de 250 nanómetros. Es más frecuente la forma hereditaria que la esporádica. La forma más frecuente de manifestación clínica es la hematuria glomerular, la microhematuria con proteinuria leve. En la microscopía óptica es normal y la inmunofluorescencia es negativa porque esto es lo único que podemos ver si hacemos microscopía electrónica. Dentro de lo que se llaman las basalopatías, es decir, las enfermedades de la membrana basal fina, no sé si hay una diapositiva, pero se las menciono, está la enfermedad de Alport, que se da por una laminación en la membrana basal por alteraciones del colágeno tipo 4 de la membrana basal glomerular, y esta es una enfermedad genética que se inicia en las primeras etapas de la vida con hematuria microscópica glomerular y evolucionan con los años con insuficiencia renal. Estos pacientes se caracterizan porque algunas de las mutaciones pueden tener sordera. Bueno, las glomerulopatías mesangiales, que habíamos visto que son proliferativas, son una entidad morfológica definida por el aumento de las células mesangiales y o de la matriz. Puede ser solo de la matriz o de las células o de ambas cosas que se ven en la microscopía óptica con indemnidad de la pared, es decir, hay o proliferación o inmunocomplejos dentro del mesangio. La forma más frecuente de manifestación clínica es la proteinuria con hematuria. Puede haber proteinuria masiva, es decir, pacientes con síndrome nefrótico o mucha proteinuria. Se dice proteinuria masiva cuando un paciente tiene proteinuria en rango nefrótico con albúmina normal, y algunos pacientes pueden tener hipertensión. Dentro de las glomerulopatías mesangiales, muy rara la forma sin depósitos, así que sería la glomerulopatía mesangial sin depósitos, o con inmunodepósitos, la IgA, que es una entidad de la que ya vamos a hablar porque es muy importante, y las no IgA, que son la IgM, la C1Q, la C3. Acá vemos cómo hay, acá fundamentalmente proliferación de la matriz, y acá de la matriz pero de las células. Se dice que hay proliferación de las células cuando hay más de 3 núcleos de células por área mesangial.
Y en la inmunofluorescencia se ven a nivel del mesangio, no de la pared capilar. Acá se ven las paredes capilares como están perfectas. La presencia. La IgA es la glomerulopatía más frecuente. La forma de manifestación clínica es la hematuria aislada o la hematuria con proteinuria, que puede ir a veces asociado a faringitis o a diarreas, porque hay alteración de la síntesis de inmunoglobulina A, y la síntesis de la inmunoglobulina A está dada fundamentalmente en la vía aérea superior o a nivel intestinal. Por eso también se vio, es una glomerulopatía muy interesante que los pacientes que hacen dietas bajas en harinas o los pacientes pueden tener además asociada enfermedad celíaca eh, por alteración precisamente de la IgA. Como es una glomerulopatía de presentación clínica indolente, es decir, que si el paciente no tiene hematuria macroscópica, puede tener años de microhematuria con proteinuria leve, a veces en el momento del diagnóstico ya hay insuficiencia renal, por lo que esta glomerulopatía, cuando la proteinuria es mayor a 1 gramo o cuando la biopsia de riñón se ha hecho ya con insuficiencia renal, alrededor del 40% de los pacientes puede evolucionar con insuficiencia renal crónica y requerimiento de diálisis en el término de 10 a 20 años. La patogenia, hay una alteración, ya les dije, en la regulación de la IgA. Los pacientes pueden tener IgA sérica elevada. Hay aumento de linfocitos T y B y se relaciona, perdón, esto estamos hablando de IgA. IgM es una nefropatía con depósitos mesangiales difusos con predominio de IgM, es decir, cuando el patólogo hace la inmunofluorescencia hay IgM, la incidencia es baja. La C1Q es una forma mesangial que en la inmunofluorescencia hay predominio de depósitos por C1Q y la forma de presentación clínica también. Y estamos ya llegando a las últimas diapositivas. Yo me había propuesto una clase de no más de 45 minutos, donde glomerulopatías que se dan por depósitos organizados. Los depósitos organizados se ven solamente en la microscopía electrónica. Lo que ve el patólogo en la microscopía óptica es, por ejemplo, esto es una técnica de Paz, áreas donde la tinción se ve menos homogénea. Entonces, con esta tinción el patólogo sospecha que podríamos estar frente a una fibrilar o a una inmunotactoide. La diferencia es que la fibrilar tiene depósitos de fibrillas que se distribuyen al azar y que miden hasta 24 nanómetros. En cambio, la inmunotactoide son microtúbulos organizados que son un poco más grandes, hasta 50 nanómetros. Estas glomerulopatías se asocian al depósito de IgG y C3, por eso vemos en la inmunofluorescencia un patrón granular. Y existen formas primarias y formas secundarias. Las formas secundarias se pueden ver en las leucemias, en algunos. Entonces, síndrome nefrótico es una de las formas de manifestación clínica con hipertensión renal y es indispensable de la microscopía electrónica para ver estos depósitos. No hay una diapositiva, pero tengo que hablarles de la amiloidosis. La amiloidosis es una glomerulopatía, la amiloidosis AL, porque existe la A, que es por formas secundarias. La amiloidosis AL es por el depósito de cadenas lambda. Es una enfermedad que se produce por la producción anormal de cadenas livianas que se depositan a nivel glomerular y que este amiloide que se deposita a nivel glomerular, a nivel cardíaco, a nivel de la grasa, se manifiestan en general en los pacientes adultos con insuficiencia renal, síndrome nefrótico y pueden tener hipotensión ortostática por compromiso de los receptores. Entonces, para llevarse a casa, que son lesiones glomerulares que se producen por alteración de la inmunidad, aún sin inmunocomplejos, aún sin inmunoglobulinas. Entonces, tenemos una edad celular, humoral y con activación del complemento. Que las formas de manifestación clínica son el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, la proteinuria con hematuria, la glomerulonefritis de rápida progresión, la hematuria aislada y que el 50% se pueden asociar con hipertensión arterial. Se sospechan por la clínica las alteraciones del sedimento urinario y los estudios de laboratorio. Es indispensable la biopsia de riñón con inmunofluorescencia, a veces de microscopía electrónica en algunas glomerulopatías puntuales como la membrana basalfina, el Alport,
la enfermedad por depósitos densos, la fibrilar, la inmunotactoide y algunas formas de glomerulonefritis por C3, y algunas de ellas evolucionan con insuficiencia renal severa, requerimiento de diálisis y recurrencia post-trasplante. Entonces, no perder la oportunidad de diagnosticar y tratar una enfermedad glomerular puede ser un error médico importante, y como vimos, no es lo mismo un paciente que tiene un síndrome nefrótico muy florido que el paciente tiene una enfermedad aguda y se presenta edematizado, y entonces para uno es muy fácil sospechar una enfermedad glomerular, que un paciente en un control clínico que si uno no le pide un examen de orina nunca va a poder hacer un diagnóstico atinado. Bueno, espero que hayan entendido. En la primera diapositiva está mi mail. Este realmente es un tema que a mí me apasiona, así que estoy abierta a contestar las preguntas que ustedes quieran. Espero haber... Muchas gracias.